8 de la mañana con 50 minutos y como todos los miércoles, ombligos de semana, ya está aquí con nosotros Manuel González Ramírez, la historia, la crónica, los datos que de pronto desconocemos y bueno, cosas que de pronto son muy cotidianas y que tienen su historia, como todo en Zacatecas. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y Pues con, será el nues- único que le da gusto, ¿verdad, Toñito? y con nuestro auditorio. Y recordar que hace 50 años, en 1970, el artista zacatecano Antonio Pintor Rodríguez, que en el apellido llevaba la fama, concluyó, firmó y fechó el mural de historia de Zacatecas del Palacio de Gobierno del Estado de Zacatecas. Y no sé si ya las han visto, pero ahí están plasmadas tres banderas en ese mural. Naturalmente la de México, la de Francia y la de Estados Unidos. Eso significa que nuestro país enfrentó intervenciones extranjeras en el siglo XIX a dos potencias, Francia y Estados Unidos. La invasión norteamericana, por ejemplo, tiene sus antecedentes en las políticas expansionistas de Estados Unidos. Y es así que el 1 de marzo de 1836, Texas proclamó su independencia de México para formar una nueva república y nombró presidente a David Burnett y vicepresidente a Lorenzo de Zavala. En marzo de 1845, la República de Texas se anexó a Estados Unidos. Eso, de algún modo, empezó a crear tensiones entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando el presidente norteamericano James Polk ordenó al general Zacharias Taylor llevar un ejército a la frontera de Texas y México, el que se estableció en Corpus Christi en agosto de 1845. Y a principios de 1846, Taylor recibió órdenes de marchar con su ejército al sur, hasta el río Bravo. En marzo de 1846, tomó el camino de Matamoros, México, en donde el 25 de abril de ese año, la caballería mexicana al mando del general Anastasio Torrejón derrotó una fuerza norteamericana de avanzada al mando del capitán Thornton. Este motivo fue una buena excusa para que el presidente Polk pidiera la declaración de guerra al Congreso. Sangre norteamericana había sido derramada en territorio norteamericano por culpa de los mexicanos. El Congreso norteamericano le declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846 como consecuencia de los actos agresivos de México. Por su parte, nuestro país le declaró la guerra a los Estados Unidos el 7 de julio, un día como ayer, pero de 1846. El país vecino invadió el territorio nacional hasta ya ocupar la Ciudad de México. Y desde luego que Zacatecas no se mantuvo al margen de estos acontecimientos. Cientos de zacatecanos se aprestarían y marcharían para defender la soberanía nacional. Entre los más notables podemos mencionar a personajes que hoy en día son considerados héroes nacionales, como es el caso de Felipe Berriozábal, originario de Pino, Zacatecas, y cuyos restos están en la Rotonda de México. O el caso de Antonio Rosales Flores, nativo de Juchipila, Zacatecas, que también su cuerpo está en la Rotonda de la capital de la República. O el caso de Manuel González Cosío, zacatecano por adopción, que fue cercano colaborador de Francisco García Salinas y ya como gobernador del estado de Zacatecas encabezó las tropas zacatecanas que participaron contra la intervención norteamericana entre 1846, 47 y hasta 48.
Existe un documento en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas al que tuve acceso en su momento y está fechado el 10 de mayo de 1847, donde se da cuenta que nuestra entidad se estaba preparando con una fuerza de 500 infantes y 500 caballos para la defensa del Estado por si llegaban hasta aquí las tropas norteamericanas. Con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el conflicto llegó a su fin en el mes de febrero de 1848 y como uno de los resultados, México, y me da mucha tristeza recordarlo siempre, y México perdió más de la mitad de su territorio y fue entonces que se inició el retiro de las tropas invasoras. El 15 de junio de 1848 terminó finalmente esta ocupación de los gringos, así les llamaba la gente. Y que a partir de ahí, me decías, aparece el nombre de la palabra gringo, ¿verdad? Así es, que no es sino dos palabras que se juntaron con el paso del tiempo, es green, verde, go, vete. Les llamaban así, green, go, verde, vete. Les llamaban así porque traían uniformes de color verde. Entonces los mexicanos les decían en inglés que se fueran de aquí, que regresaran a su país, y es ahí el origen de la palabra gringo. Es una forma hoy genérica de llamarle a los ciudadanos del vecino país. Y bueno, al parecer no hubo víctimas que lamentar en Zacatecas, y por esa razón una mujer anónima mandó hacer un bellísimo exvoto a la Virgen del Patrocinio por haber favorecido a los zacatecanos durante la lucha contra los invasores norteamericanos. Este testimonio fue realizado el 17 de febrero de 1849. Por cierto, a finales de este año, la muerte sorprende al gobernador del estado de Zacatecas, Manuel González Cosío, quien fallece a los 59 años de edad, pero al menos le tocó ver a una patria liberada por la que luchó, una patria liberada de sus invasores, pero también le tocó vivir ese drama de un territorio nacional cercenado. Y bueno, aquí traigo conmigo, Pancho, amigas y amigos, la imagen de este exvoto, que es bellísimo, es uno de los retablos más bonitos que me ha tocado conocer de Zacatecas, que tienen que ver con una devoción zacatecana, con acontecimientos históricos, más que una cuestión personal o familiar, es en torno a un suceso histórico. Entonces ahí está presidiendo este retablo la Virgen del Patrocinio, abajo de ella hay arcángeles, uno de ellos en su peto tiene un relieve con el escudo de armas de Zacatecas. Luego están las órdenes religiosas ahí representadas y la sociedad zacatecana con todos sus estamentos, incluyendo a los militares. Y este es el testimonio de una mujer zacatecana que le agradeció a la Virgen del Patrocinio que no haya habido víctimas o por lo menos un número significativo durante la intervención norteamericana. Y este retablo está en el santuario del Cerro de la Bufa. E insisto, es uno de los más bonitos retablos que yo he conocido que se generaron aquí en Zacatecas, y pues ahí está como testimonio de los hechos que hoy estamos recordando, ya que, como lo dijimos, un día como ayer, 7 de julio, México le declara la guerra a los Estados Unidos. Y bueno, a propósito de la visita del encuentro de presidentes México y Estados Unidos, ahí está la historia. 3 datos muy interesantes, Manuel. Bueno, pues lo de la bandera, que está en el mural del Palacio de Gobierno. La bandera de Estados La Unidos. bandera de Estados Unidos, el ex libris que nos estás presentando en este momento, y la palabra gringo. Así es. El origen de la palabra gringo. Así es que 3 datos muy interesantes hoy. Por cierto, es el título de una película que tú comentaste hace unos días. Gringo Viejo. Gringo Viejo. Que es la vida del periodista Arnold Brice, que nació en Estados Unidos, que se vino a escribir sobre Francisco Villa y que se perdió. Ahora sí que se perdió en los terrenos de Francisco Villa. Estuvo con él, eso sí está documentado,
pero no se sabe si lo asesinaron por alguna batalla de la Revolución o por haberse metido con alguna mujer de Pancho Villa. Por cierto, ¿sí sabes cómo le llaman también en términos genéricos a los hijos de mexicanos pero que ya nacen de aquel lado del río Bravo? ¿Cómo? Pochos. Ah, sí, el pocho. Los pochos. Los pochos y bueno, pues hay hasta películas y muchas bibliografías del pocho. O pindidor si no me aviento por la window. What pedo gorgorillo. ¡Vámonos!